Descubre 12 lecciones increíbles de estoicismo para vivir más y ser extraordinariamente feliz. La vida de Alejandro siempre había estado marcada por el sacrificio y el esfuerzo. Su mente, pura y brillante, contrastaba con el sudor y las manos callosas de su padre en el taller. A sus 19 años, su sueño ardía con fuerza: convertirse en investigador y contribuir al conocimiento del mundo. Pero la dura realidad de su familia, un hogar que luchaba por llenarse la barriga cada día, parecía un muro infranqueable. Las palabras de su madre resonaban en su mente: el trabajo dignifica. Sin embargo, el fuego en su pecho no podía apagarse. Un día, su abuelo le entregó un viejo diario, cubierto de polvo y lleno de historias de filósofos estoicos. Para Alejandro, ese regalo no fue solo un objeto, sino el primer paso hacia un nuevo destino. Mientras su abuelo narraba anécdotas de resiliencia y aceptación, Alejandro comenzó a cuestionarse todo. Su mente atormentada luchaba entre el deber de ayudar a su familia y el deseo de huir hacia la universidad. Su padre siempre llegaba cansado, la abuela siempre sonreía a pesar de los problemas, pero él se sentía atrapado en una telaraña de expectativas. El ambiente, aunque cálido, era un recordatorio constante de la pobreza que reina en su hogar. La presión se hacía intensa cuando se enteró de un concurso académico que prometía abrir las puertas de la universidad. ¿Sería su oportunidad de brillar? Sin embargo, la sombra del escepticismo se cernía sobre él. La noche anterior al anuncio, el eco de los rumores en su escuela lo golpeaba como una ola. Su profesor, en un momento de arrogancia, había sembrado dudas entre sus compañeros. Alejandro va en serio, pero... Las murmuraciones lo seguían a donde fuera. Su corazón palpitaba al pensar en el desprecio. ¿Sería verdad que no era lo suficientemente bueno? Comenzó a dudar de su dedicación, mientras las enseñanzas del diario se repetían como un mantra en su mente. La idea de no ser reconocido lo carcomía. Fue entonces cuando se enfrentó al primer dilema: ¿debería luchar y demostrar su valía o rendirse y ayudar a su familia en el taller? La tensión creció cuando su familia comenzó a requerir su ayuda casi a diario. El taller clamaba por su participación y las horas se esfumaban entre el ruido de las herramientas y el olor a metal. «Alejandro, necesitamos que estés aquí», decía su padre, solicitudes que se sentían como cadenas atadas a sus sueños. El joven se sentía entre la espada y la pared, cuestionando si tenía derecho de soñar, mientras el sudor de su padre empapaba la camiseta cada jornada. Su cuerpo temblaba en silencio, mientras su mente viajaba a una vida diferente, un lugar donde la educación lo liberara. Las palabras del diario resonaban: la verdadera fortaleza se forja en la adversidad. La pregunta se repetía: ¿debería conformarse con los clavos y las herramientas o arriesgarse a buscar un camino incierto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el concurso acercándose, Alejandro sintió cómo la ansiedad se apoderaba de sus noches. Pasaba horas en el taller, pero su mente seguía saltando entre sus estudios y las expectativas familiares. Cada frase del diario le proporcionaba algo de alivio, pero la carga se hacía cada vez más pesada. Su estómago se cerraba al pensar en las miradas escépticas de aquellos que dudaban de él. En su interior, la batalla crecía. Cada decisión podría llevarlo a un futuro brillante o a una vida de resignación. Justo cuando comenzó a atisbar una respuesta, un descubrimiento inesperado sobre su familia apareció en el diario, dejando más preguntas en el aire. La angustia lo confrontaba y no podía evitar sentir que su lucha apenas comenzaba. ¿Lograría encontrar la paz en medio de esta tormenta? El silencio de la noche se volvió ensordecedor mientras Alejandro contemplaba su destino, anticipando el complicado camino que se avecinaba.
Su mente se encontraba como un mar embravecido, incapaz de encontrar calma. La posibilidad de participar en el concurso lo consumía con una mezcla de emoción y terror. Preguntas insistentes lo asediaban. ¿Sería capaz de enfrentar a sus detractores? ¿Tendría el valor de perseguir su sueño a costa de defraudar a su familia? El diario de su abuelo se convirtió en su refugio, un lugar donde las palabras del pasado le ofrecían consuelo y la atención que anhelaba. Alejandro decidió que necesitaba claridad. Una tarde, tras cerrar el taller, se sentó en un rincón apartado de su casa, lejos del bullicio familiar, y comenzó a escribir. Fue así como se dio cuenta de que plasmar sus pensamientos lo ayudaba a organizar su mente. Se cuestionó sobre sus verdaderas aspiraciones e hizo un balance entre su deseo de contribuir al bienestar de su familia y su necesidad de crecer. Esa unidad de sincera introspección era quizás un primer paso hacia algo más grande. Con cada palabra sentía que el peso de la autoexigencia se aligeraba, mientras la idea de rendirse se iba desvaneciendo poco a poco. Las semanas transcurrieron y Alejandro se enfocó en su preparación para el concurso. Inició un régimen de estudio riguroso, noches en vela, resúmenes de libros, ensayos y prácticas. En cada fracaso encontraba una lección. Cada error se transformó en una herramienta de aprendizaje. La voz de su profesor resonaba en su mente. El verdadero conocimiento se forja en la experiencia. Alejandro comenzó a valorar el proceso mismo como una forma de crecimiento, cambiando su perspectiva del éxito, antes definido solo por la victoria. Sin embargo, el reto no estaba exento de conflictos. La presión de su familia seguía acechando. Su padre, al ver a su hijo cada vez más absorto en sus libros, expresó su preocupación. Alejandro, aquí estamos todos para construir el taller. Tu tiempo perdido es tiempo que podría ayudarnos, dijo con voz grave. Ante eso, Alejandro sintió que una brasa de culpa se encendía en su interior. La perspectiva de rendirse y tomar el camino fácil se hizo tentadora. Pero en ese momento crítico, las antiguas enseñanzas del diario le recordaron la importancia de la autodisciplina. Resolvió que no se trataría de abandonar a su familia, sino de encontrar una manera de equilibrar ambas prioridades. Con la fecha límite acercándose, Alejandro confrontó su miedo más profundo, la posibilidad de fracasar. En el silencio de una noche estrellada, reflexionó sobre sus verdaderas motivaciones. Decidió escribir una carta a su familia, explicando sus aspiraciones y el porqué de su lucha. Aquella noche, al dejar la hoja con delicadeza sobre la mesa del comedor, sintió que el peso en su pecho se había aligerado. Había comenzado a asumir el control de su vida. Esa carta no solo representaba un compromiso con su familia, sino también con él mismo. Alejandro se daba cuenta de que el deseo de crecer no era egoísta, sino parte de su responsabilidad como hijo. En su corazón, la chispa de la determinación se encendió con una fuerza renovada. El día del concurso llegó, y con él un torrente de emociones. La ansiedad y la incertidumbre se fusionaban mientras se preparaba para presentar su proyecto. Fue allí que, frente a un auditorio repleto de desconocidos y antiguos detractores, Alejandro tomó un respiro profundo. Las palabras fluyeron a su alrededor como un bálsamo, calmando su ansiedad mientras su mente viajaba por las enseñanzas del diario. Sin embargo, justo cuando comenzaba a recuperar la confianza, una figura familiar apareció inesperadamente entre el público, un rostro que cambiaría todo. Su corazón latió desbocado. ¿Sería este el momento decisivo de su vida o el inicio de otro descalabro? La respuesta a su lucha interna lo aguardaba en ese instante crucial. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco del auditorio llenaba sus pulmones. Pero la imagen que le arrancaba el aliento era la de su madre, sentada en la primera fila. Su presencia, que debería haberle otorgado fuerza, le robó la calma. En instantes, la angustia se transformó en un torrente de emociones contradictorias. ¿Por qué ella estaba allí? ¿Acaso venía a apoyarlo o esperaría un fracaso que confirmar su crítica? El presentador comenzó a anunciar a los participantes y Alejandro volvió a centrarse en su proyecto. Había puesto su alma en aquel trabajo, una creación que, a pesar de su juventud, representaba su esencia. A través de la sabiduría de su diario, cada página escrita era una lección que había transformado su temor en determinación.
La mente del joven se llenó de recuerdos de noches difíciles y largas jornadas dedicadas a la investigación. Recordaba los fracasos, las críticas, pero más importante aún, recordaba cómo cada tropiezo le había enseñado a levantarse con más fuerza. A medida que el presentador pronunciaba su nombre y se acercaba al escenario, su mente empezó a releer el contenido de la carta que había dejado en casa. Fue un mensaje lleno de vulnerabilidad, donde había expuesto su deseo de encontrar su propio camino, incluso si eso significaba alejarse temporalmente del taller familiar. Ahora, parado en el centro del escenario, sentía que el eco de esas palabras resonaba en su ser. Había elegido no rendirse, había decidido actuar. Una vez en el podio, miró a la audiencia y por unos instantes su mirada se encontró con la de su madre. Allí había una mezcla de amor y preocupación, una representación de su vida en conflicto. Sin embargo, desató su voz. Cada frase que salía de su boca era un paso hacia la autorrealización. Su presentación iba más allá de un simple proyecto, era un manifiesto de lo que había aprendido sobre la perseverancia, la superación y el valor de sus sueños. Mientras expuso su visión, sintió el apoyo de sus palabras. Comparó su proceso con las lecciones de estoicismo que había descubierto en sus lecturas, recordando que las adversidades no son más que oportunidades para crecer. La presentación fluyó y en un instante encontró su propósito. El miedo fue reemplazado por una convicción profunda. Al finalizar, la ovación retumbó en la sala, pero más que esos aplausos, lo que resonaba en su mente era una deliberación interna, un reconocimiento de sí mismo. Sin embargo, en medio de la ovación, una duda oscura comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Serían suficientes sus esfuerzos para ganar la aprobación de su madre? Con cada segundo que pasaba, la ansiedad se tejía entre sus pensamientos. Alejandro podía sentir su corazón acelerarse. Sabía que independientemente del resultado del concurso, debía regresar a su hogar y enfrentar la realidad de su elección. Cuando el jurado se retiró a deliberar, el tiempo se volvió una prisión. Miró de nuevo a su madre. Su rostro era impenetrable, un enigma entre dos mundos. Te alejarás un paso más de lo que esperas, Alejandro. ¿Y si tus sueños no son para ti? Se repetía insistentemente en su mente. La inseguridad lo atravesó. El jurado finalmente regresó, y con un silencio reverberante anunciaron al ganador. El tiempo se detuvo mientras su nombre resonaba en el aire, pero la realidad que le aguardaba tras ese anuncio lo sumergía en un nuevo abismo de incertidumbres. Nada sería como antes, y la lucha personal apenas comenzaba. La verdadera confrontación estaba por llegar. ¿Lograría aceptar lo que esa victoria o derrota significaría para él y su familia? El eco del anuncio resonó en la mente de Alejandro como un tambor lejano. Al escuchar su nombre, la ovación se convirtió en un murmullo distante. La realidad de la sala se desvaneció a su alrededor. No sabía si sentía alegría o terror al enfrentarse a lo que se avecinaba. Cada aplauso se sentía, a la vez, como un reconocimiento y como un recordatorio del peso de las expectativas. Se sintió arrastrado hacia el centro del escenario, donde las luces ahora le iluminaban con más intensidad. Fue en ese instante que comenzó a desear despojarse de todo, de las miradas y de su propio miedo. Preguntas tortuosas se apoderaban de su mente. ¿Ganar? ¿Significaba que había triunfado o que su lucha apenas comenzaba? El jurado se acercó a él, y su rostro, previamente desconocido, se convirtió en un estigma que debía soportar. La frase de uno de los miembros, «Tu proyecto es prometedor, Alejandro», podía interpretarse como un cambio de suerte o como una invitación a entrar en un mar de desafíos aún más profundos. Mientras recibía el premio simbólico, una sensación ambigua lo envolvió. Las palabras de agradecimiento salieron de sus labios casi automáticamente, pero su mente seguía lidiando con la confrontación interna que se estaba formando. El tumulto emocional que le generaba la presencia de su madre era un campo de batalla que no podía ignorar. La victoria era una ilusión si no erguía su verdad en el hogar. La aprobación de su madre parecía estar siempre a unos pasos de distancia, condenándolo a una lucha amarga incluso en la cima del éxito. Al bajar del escenario, aturdido por la experiencia, Alejandro sintió que había ganado algo más que un premio. Había obtenido la oportunidad de reescribir su historia. Pero esta nueva narrativa necesitaba ser enfrentada con valentía. Cada paso hacia su madre era un acercamiento a lo inevitable.
Tenía que confrontar el silencio que había definido su relación a lo largo de los años, el temor que había nublado la capacidad de hablar con sinceridad. «Te vi brillar», fue lo primero que ella dijo. Su tono apenas se alzaba más allá de un susurro. Pero dentro de esas pocas palabras había un universo de emociones. Alejandro sintió la presión de su mirada, una mezcla de orgullo y ansiedad. ¿Era su brillo lo que ella había deseado ver, o era solo una proyección de su propio deseo de ser lo que su madre necesitaba? «¿Y ahora qué, mamá?», preguntó, la voz casi temblorosa al escapar de su boca. Enfrentar esa pregunta significaba abrir la puerta a una conversación sobre sus deseos y su futuro. Sabía que su respuesta podía cambiar el curso de sus vidas. Ella se quedó en silencio, su expresión volviéndose más introspectiva. Alejandro sintió cómo la tensión aumentaba en el aire, como una cuerda estirada a punto de romperse. Necesitaba escucharla, pero también sabía que aceptar sus palabras era un riesgo. La posibilidad de ver su rostro transformarse de orgullo a decepción lo paralizaba. Estaba en el umbral de una revelación que prometía reciprocidad, pero también un posible rechazo. Dentro de él surgía una determinación. Era el momento de desafiar los patrones establecidos. «Quiero explorar el mundo, mamá. Necesito encontrar mi lugar, aunque...» «Eso significa alejarme del taller y de ti». Esa afirmación era un rayo en medio de la tormenta, una declaración de independencia que no solo definía su futuro, sino que exigía un cambio en la dinámica de su relación. Mientras la respuesta de su madre se demoraba, Alejandro se sintió más fuerte. El audaz paso hacia la autoafirmación había comenzado, pero el desafío apenas se estaba gestando. Con cada respiro, se armaba para lo que podría ser su territorio más complejo, no solo buscar su camino, sino ayudar a su madre a entender el suyo en esta nueva etapa de sus vidas. Esa noche sería crucial, no solo por la victoria personal, sino por elegir una dirección que cambiaría todo lo que habían conocido. La ansiedad siguió pesando sobre él, pero también algo nuevo, la esperanza. Sin embargo, lo que más le preocupaba era si al final del día podría convertir esa esperanza en algo tangible. Sin inconvenientes, una nueva pregunta se coló en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar los próximos desafíos mientras seguía buscando su verdad? ¿Y qué aspectos de su vida seguirían atándolo a lo que creía? Decisiones, incertidumbres y el peligro de volver a caer en viejas costumbres se entrelazaban en su interior, mientras el horizonte se dibujaba confuso y prometedor. La verdadera experiencia del crecimiento personal apenas comenzaba. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una sensación mezcla de euforia y agitación. La victoria del día anterior aún retumbaba en su interior, pero la posibilidad de enfrentar a su madre había evolucionado en una especie de monstruo en su mente. Sabía que hablar sobre sus deseos y aspiraciones no solo era un acto de valentía, sino una prueba de su resolución y compromiso con un futuro que reclamaba como suyo. Mientras se duchaba, el agua caliente chorreando sobre su piel se convirtió en un símbolo de purificación. Visualizaba cada gota arrastrando consigo sus temores, los prejuicios autoimpuestos y la sombra de las expectativas familiares. Esta visión terapéutica lo impulsó a abrazar lo inminente. De alguna manera, su esencia había comenzado a fragmentarse en lo que podría ser, en lugar de lo que se esperaba de él. En el desayuno, el ambiente era tenso. Cada bocado de tostada era un recordatorio de lo que debía discutir. La calma tensa de su madre, que estaba concentrada en preparar el café, lo hizo sentir confrontado por un león esperando al acecho. ¿Cómo podía instigar la conversación sin que se convirtiera en un enfrentamiento? «Mamá, ¿podemos hablar un momento?» La voz le salió casi como un susurro, pero cargada de intenciones. La mirada de su madre se alzó, sus cejas fruncidas reflejaban una mezcla de curiosidad y aprensión. «Claro, hijo, ¿de qué se trata?» La respuesta, aunque cortante, ofreció un rayo de esperanza. Alejandro se sentó. Era el momento de dar ese primer paso decisivo. «Quiero seguir explorando este camino que he iniciado. Vi un futuro distinto, afuera, más grande». Las palabras fluyeron con dificultad, pero cada una se sentía más liberadora que la anterior. La expresión de su madre pasó de la sorpresa a la preocupación. Su respiración se hizo más pesada y su mirada se tornó melancólica. «Pero, ¿cómo puedes dejar todo lo que hemos construido aquí? ¿Y si no funciona?» La incredulidad en su voz resonó como un eco de sus propios miedos, ya que Alejandro no suavizó el impacto de sus palabras. Era un reflejo de la inseguridad que había llevado consigo por años.
Abandonarlo significaría dejar al descubierto su vulnerabilidad. Es precisamente porque lo que hemos construido es importante que debo intentarlo, mamá. Esto no se trata de dejarte atrás, se trata de establecer mi identidad, mis sueños. Necesito tu apoyo, no tu miedo. La determinación ardía en su pecho mientras se atrevía a desafiar la conversación pasiva que habían mantenido por tanto tiempo. La respuesta le costó a su madre. Alejandro la observó, buscando destellos de reconocimiento en sus ojos. Cada segundo que pasaba y no hablaba se sentía como un bache, llevándolo al abismo de la incertidumbre. Sin embargo, lo que no sabía era que este conflicto de la palabra sería el catalizador de una transformación genuina tanto para él como para ella. Al final, pudo ver un leve cambio en su expresión. Era casi como si una capa del pasado se estuviera desvaneciendo, dejando entrever un nuevo espacio para la posibilidad, la de aceptar y permitir que sus caminos divergieran sin necesidad de resentimientos. «Está bien, Alejandro. Si así lo sientes, te apoyaré», le respondió al fin. Su voz, aunque tenue, resonaba con la fuerza de una nueva posibilidad. Pero, adivinando que la aceptación no sería sencilla, Alejandro supo que lo más difícil aún estaba por venir, ya que esa era solo la primera lección del viaje que había decidido emprender. Dio un paso hacia el tarro de las decisiones. Ahora, con su madre como testigo, la verdad personal comenzaba a florecer, pero con ella vendrían decisiones difíciles. Mientras Alejandro se preparaba para el siguiente paso en su búsqueda de libertad y realización personal, una nueva pregunta surgió. ¿Podría mantener su dirección incluso ante las dudas de quienes lo rodeaban? El camino comenzaba a dibujarse, pero las facetas inesperadas del crecimiento personal jamás se limitan a ser predecibles. Con cada reto, Alejandro iba a descubrir que la lucha interna por valerse por sí mismo era solo el inicio de un viaje profundamente transformador. Sin embargo, la mayor incógnita aún permanecía. ¿Sería suficiente su coraje para afrontar lo que estaba por venir? Alejandro contempló la luz que chisporroteaba a través de la ventana, iluminando cada rincón de la cocina donde había compartido tantos momentos con su madre. De alguna manera, esos rayos dorados eran una promesa, una referencia a la nueva vida que anhelaba construir. Sin embargo, la incertidumbre sobre su próximo paso cernía como una bruma espesa, renuente a disiparse. El compromiso verbal de su madre lo empujó hacia adelante, pero no podía evitar la sensación de que debía avanzar sin resistencia. Hacer algo concreto, lo que al menos le diera una dirección tangible. Su mente se llenó de imágenes de librerías, clases y hasta de viajes. Las posibilidades eran infinitas, pero ¿por dónde comenzar? Se sentó frente al ordenador, abrumado por la perspectiva de la investigación. Comenzó a trazar un borrador de plan, cursos, seminarios, oportunidades de voluntariado. No quería que su búsqueda se limitara a un simple interés, deseaba que se convirtiera en un camino profesional. La idea de convertirse en un mentor o un coach personal lucía fascinante, pero rápidamente se dio cuenta de que necesitaría primero refinar su propia voz antes de guiar a otros. La sensación de estar a mitad de camino entre la posibilidad y la acción lo impulsó a unirse a un grupo de debate local. Allí podría compartir y debatir ideas, así como practicar la articulación de sus pensamientos en un entorno que fomentara el crecimiento. En su primera reunión, se sintió como un pez fuera del agua. Las opiniones se entrelazaban en un torbellino de pasiones y conflictos, cada uno más ensordecedor que el anterior. Instintivamente, retrocedió. Pero mientras escuchaba, una chispa encendió algo en su interior. Al día siguiente, volvió a la reunión con la firme resolución de que, si iba a ser un coach, necesitaba practicar su habilidad de argumentación y defensa. Lo que comenzó como un pálido deseo de superación personal, se convirtió en la realidad de tener que confrontar no solo a otros, sino a sí mismo. Hacia el final de la segunda reunión, levantó la mano y se atrevió a presentarse. Casi no recordaba la última vez que había hablado sin titubear, y la sensación de liberación lo dejó casi aturdido. Sin embargo, en casa, su madre notó la disminución en su timidez y preguntó sobre su nueva actividad. Era un momento crucial. A medida que compartía su experiencia, podía ver algo que nunca había notado hasta entonces, la forma en la que ella lo miraba, con una mezcla de orgullo y preocupación. Había un reflejo en su mirada, como si se encontraba atrapada entre el deseo de protegerlo y la necesidad de dejarlo volar. «Estoy considerando recibir formación, mamá. Quiero aprender a guiar a otros en sus caminos,
al igual que yo estoy tratando de encontrar el mío, confesó, sintiendo las palabras fluir con una convicción renovada. ¿Estás seguro de que esta es la dirección correcta?, preguntó su madre, con una sombra de duda que recordó a Alejandro la lucha interna que tanto había medido. ¿Cómo puedo saberlo si no lo intento?, le respondió, con una mezcla de desafío y agradecimiento. Sus miedos no desaparecieron, pero su determinación sí comenzó a solidificarse. Mientras se preparaba para el siguiente debate, Alejandro entendió que esto era solo un capítulo en una historia que aún estaba escribiendo. Cada opinión que defendía, cada argumento que elaboraba, le acercaba más a sí mismo y a lo que aspira a ser. La lucha interna continuaba, y aunque un mar de dudas aún lo rodeaba, había un ancla, el compromiso de explorar y crecer. Así, mientras la noche se apelotonaba sobre la ciudad, Alejandro miró hacia el futuro. En su propio camino, empezó a cuestionar una nueva idea. Sin voz propia, ¿cómo podría generar impacto? Las fronteras de su propósito estaban en constante lucha. ¿Podría realmente sostener la balanza entre su deseo de ayudar a otros y el temor de no ser suficiente? La tormenta de emociones seguía en su interior. No había respuestas claras, solo caminos por recorrer. Con cada reunión, con cada interacción, se sentía más preparado, pero la verdadera pregunta aún flotaba en el aire. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara a quienes no estaban dispuestos a ser guiados? El verdadero desafío estaba aún por venir. Alejandro se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que la práctica del debate sería, en última instancia, un reflejo de sus habilidades de comunicación. En su mente, la visión de convertirse en un coach personal se reafirmaba cada vez más. Pero ese día, un nuevo reto se presentaba. Mientras se alistaba, su mente empezaba a dar vueltas alrededor de los discursos que había escuchado. Había un ser interno que insistía en que su crecimiento no solo dependía de hablar bien, sino de escuchar y entender a los demás. Así que hoy, su enfoque sería diferente: observar, escuchar y aprender. A su llegada al grupo de debate, notó que las dinámicas habían cambiado levemente. Algunos miembros eran más asertivos y otros, como él, parecían buscar su lugar en el torbellino de opiniones. Las discusiones eran intensas y cada palabra lanzada era como un golpe. Sin embargo, Alejandro se permitió tomar el papel de observador. Notó cómo las palabras de algunos provocaban reacciones indecorosas, mientras otros, más calmados, generaban reflexiones profundas. Al final de la sesión, se sintió cautivado por una discusión particularmente acalorada sobre la responsabilidad personal. Una voz fuerte defendía la idea de que cada uno creaba su propia realidad a través de sus decisiones. La otra perspectiva argumentaba que factores externos siempre influían en nuestras elecciones, creando un choque de egos que lo mantuvo hipnotizado. Cuando el moderador sacó a relucir la pregunta crucial, ¿es la felicidad una elección?, Alejandro sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo. Tenía que intervenir, aunque solo fuera para hacer una observación. Con una respiración profunda, levantó la mano. Una vez más, sus nervios lo invadieron, pero ya no era un niño asustado, era un hombre que deseaba compartir su voz. Si la felicidad es una elección, ¿qué ocurre cuando las circunstancias están en contra? Comenzó, su voz resonando más fuerte de lo que había anticipado. ¿Es justo condenar a alguien por no poder elegir ser feliz cuando hay barreras que no puede controlar? La sala se silenció. Algunos asintieron, mientras que otros parecían incómodos. Había arrojado una piedra en un estanque tranquilo, y las ondas comenzaban a expandirse. Con cada palabra que iba fluyendo, se percató de que el verdadero desafío no solo consistía en expresar sus ideas, sino en ser el puente entre diferentes puntos de vista. Al finalizar la discusión, varios miembros se acercaron a él para debatir su respuesta. Había sido un pequeño momento de revelación. Alejandro, que antes se encasillaba en el plano de orador inseguro, había empezado a resquebrajar la muralla de sus propias limitaciones. Sentía el creciente deseo de estudiar más sobre este papel de mediador, de coach, que guía pero también escucha. La noche lo llevó de regreso a casa con la mente llena de ideas. Había comprendido algo crucial. Ser un mentor no se trataba de ser perfecto o tener todas las respuestas. Se trataba de acompañar a otros en su camino, de ser un espejo que refleja posibilidades. Sin embargo, mientras cenaba con su madre, su mente se atormentaba con otro dilema. ¿Sería capaz de afrontar el rechazo, el desdén de aquellos a quienes intentara ayudar y que no quisieran ser ayudados? Su madre hablaba con ligereza sobre el día,
Pero Alejandro estaba atrapado en su propio silencio, su corazón latiendo rápidamente. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó ella, percibiendo la distancia que se había instalado entre ellos. «Solo pienso en lo que puede suceder cuando empiece a ayudar a otros y encuentre resistencia», dijo, sintiendo que una sombra se cernía sobre sus aspiraciones. «Cada camino tiene sus obstáculos. Lo importante es qué haces frente a ellos», respondió su madre, con la sabiduría de quien ha enfrentado sus propios fantasmas. Las palabras resonaron en su corazón, pero solo sirvieron para cuestionar aún más su dirección. A medida que se preparaba para dormir, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Había que mirar hacia adelante, enfrentando tanto las expectativas de otros como sus propias inseguridades. Con una convicción renovada, se prometió que se levantaría nuevamente, preparado para enfrentar el próximo debate y lo que podría depararle. Pero mientras cerraba los ojos, el retumbar de una pregunta lo envolvía. ¿Sería capaz de encontrar su voz auténtica en medio del ruido del mundo? Esa era una batalla que debía enfrentar no solo con palabras, sino con la resistencia del corazón. La luz del nuevo día brillaba a través de la ventana, iluminando la habitación de Alejandro y haciendo resaltar su semblante pensativo. Se levantó, determinado a explorar el potencial que comenzaba a descubrir en sí mismo. La idea de convertirse en un coach personal no solo era un sueño, ahora era una misión. La noche anterior había sentado las bases, y hoy le tocaba construir sobre ello. Mientras se preparaba para salir, reflexionó sobre lo que había aprendido durante el debate. La importancia de escuchar, de comprender la complejidad de las luchas internas de otros, resonaba en su mente. Sin embargo, había un componente adicional en su búsqueda. Estaba dispuesto a enfrentarse a los rechazos que pudiera encontrar en el camino. Durante su jornada en la universidad, se topó con un amigo que estaba en medio de una crisis emocional. «No sé si puedo seguir adelante con mis estudios», confesó su amigo, su voz cargada de desesperanza. Alejandro, sintiendo una responsabilidad but también una gran ansiedad, recordó una de las lecciones aprendidas la noche anterior. «¿Te gustaría hablar sobre lo que te preocupa? A veces compartirlo ayuda». Esa simple invitación marcó un giro en su enfoque. Ya no se sentía como un observador pasivo, en cambio, se estaba convirtiendo en un facilitador de la conversación. Al escuchar a su amigo, Alejandro sintió el peso de las palabras, de las emociones flotando en el aire. Era un conflicto interno que resonaba con su propia lucha. Mientras su amigo desahogaba sus miedos, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba ayudando, sino también aprendiendo mucho sobre la empatía y la conexión humana. Cada silencio, cada pausa llena de emoción, le enseñaba más sobre cómo las palabras podían ser un bálsamo para el alma. Sin embargo, mientras se adentraba más en este papel de apoyo, la sombra de la inseguridad comenzó a acecharlo nuevamente. Su voz interna, esa que había aprendido a observar y desafiar, murmuraba: «¿Y si no puedes resolver su problema? ¿Qué pasará si tus palabras no tienen el impacto deseado?». Este pensamiento lo llevó a entrar en una espiral de autojuicio. Alejandro respiró hondo, recordando a su madre y sus palabras sobre los obstáculos. Si bien él no podía ser la solución mágica a todos los problemas, sí podía ser un espacio seguro donde se pudiera explorar la vulnerabilidad. La semana avanzó, y cada día se topaba con más personas que necesitaban algo, una palabra, un consejo, una escucha. Se sintió más curioso y deseoso de aprender sobre coaching, comunicación efectiva y la psicología detrás de la conexión humana. Así que decidió buscar recursos y cursos que lo alimentaran en este camino. Cada nuevo libro, cada artículo que leía, le brindaba herramientas para armar su capacitación como coach. Sin embargo, en su búsqueda se encontró frente a otro dilema. ¿Podía realmente liderar si aún batallaba con su propia voz y con el temor al rechazo? Era una cuestión que lo mantenía en constante reflexión. Esa noche, después de una jornada llena de aprendizajes, se sentó en su cama y examinó sus emociones. Había un profundo miedo a la ineptitud, la posibilidad de fallar ante aquellos que confiaban en él.
Con un nuevo propósito, comenzó a escribir un diario donde plasmaba sus pensamientos, reflexiones y aprendizajes. Se permitió ser vulnerable en estas páginas, cuestionándose sobre su capacidad para enfrentar las adversidades internas y las externas. Con cada palabra escrita, su voz se sentía más auténtica, más fuerte. El día siguiente llegó, y con él la oportunidad de asistir a un seminario sobre herramientas de coaching. Era un paso más en su viaje, pero una parte de él dudaba. ¿Quizás esto era solo una ilusión? Aferrando sus dudas, abrió la puerta de su casa. Había llegado el momento de confrontar no solo a los demás, sino también a sí mismo. Una pregunta volvió a surgir en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por este camino? ¿Era lo suficientemente fuerte para encarar las reacciones de los demás? Una sensación nueva de determinación nació en su interior. El viaje apenas comenzaba, pero Alejandro sabía que dar ese paso era fundamental. Era hora de demostrar que su voz, aunque inexperta, tenía un lugar en este mundo. Al final del camino, un nuevo reto se dibujaba en el horizonte. ¿Quién sería él el día que la confianza finalmente reemplazara su inseguridad? Esa sería la verdadera batalla. El seminario, ubicado en un aula amplia y luminosa, se llenó rápidamente de jóvenes entusiastas, cada uno con historias y aspiraciones propias. Alejandro tomó asiento en la parte trasera, buscando un espacio donde pudiera observar sin ser observado. La sensación de inseguridad aún persistía, aferrándose a su cuerpo como una sombra. El ponente, un coach experimentado, comenzó a compartir sus conocimientos de manera apasionada. Cada palabra parecía pulsar en la sala, resonando en los corazones de quienes deseaban cambiar sus vidas. Alejandro sentía una mezcla de admiración y ansiedad. Se preguntaba si alguna vez podría proyectar esa misma confianza. A medida que las horas avanzaban, las enseñanzas se entrelazaban con sus dudas. ¿Qué es lo que realmente les impide alcanzar sus metas?, preguntó el ponente, provocando un silencio reflexivo. Alejandro sintió que todos los ojos de sus compañeros se volvían hacia él, aunque no había pronunciado palabra alguna. Dentro de su mente, la respuesta giraba en torno a sus propios miedos, el temor al fracaso, la incapacidad de conectar y el persistente juicio que se autocastigaba. Mientras el ponente compartía historias de su propia lucha personal, Alejandro se dio cuenta de que el camino del coaching era también un viaje hacia la autenticidad. Los errores, en ocasiones, eran los mayores maestros. Este nuevo entendimiento lo llevó a replantear su visión. Cada inseguridad que sentía podría ser transformada en una herramienta para ayudar a otros. Decidido a no dejarse vencer, levantó la mano cuando se abrió el espacio para preguntas. Su voz tembló un poco al inicio, pero se fue asentando a medida que continuaba. ¿Cómo lidia con el miedo al rechazo en su trabajo? La pregunta se deslizó con una mezcla de vulnerabilidad e interés genuino, y ante su sorpresa, un murmullo de asentimiento recorrió la sala. No era el único a merced de sus temores. El ponente sonrió, reconociendo la valentía de la pregunta. Su respuesta fue clara y sincera. El rechazo es parte del proceso. Cada vez que hablamos, abrazamos la posibilidad de ser escuchados o ignorados. Lo que importa es la intención detrás de nuestras palabras. Alejandro asimiló estas palabras. Los rechazos no eran un reflejo personal, sino situaciones que a veces no tenían que ver con él, sino con las circunstancias de los demás. Al final del seminario, se sintió renovado, como si una chispa de luz hubiera iluminado caminos que previamente eran oscuros. Cada lección aprendida era un ladrillo, en la construcción de su futuro como coach. Reflexionó sobre aquello que realmente deseaba, no solo ayudar a los demás a encontrar respuestas, sino también encontrarlas dentro de sí mismo. Estaba preparado para no solo ser un oyente, sino un guía en su propio viaje. Sin embargo, una revelación perturbadora emergió mientras caminaba de regreso a casa. La presión por ser perfecto lo invadía. Si bien habían surgido nuevas oportunidades, también había descubierto que estaba lejos de haber conquistado sus propias batallas internas. Consciente de sus limitaciones, no podía ignorar el eco de sus inseguridades. Al llegar a su habitación, abrió su diario y observó la página en blanco que lo retaba. ¿Qué pasaría si los demás no ven mi valor?, se preguntó, mientras la pluma vacilaba en el aire, pesando más que nunca.
El silencio de la habitación envolvía sus pensamientos, y con cada palabra que escribió, la ansiedad regresó como un viejo amigo. Era evidente que aún le quedaba un enorme viaje por recorrer. Cada paso traía consigo nuevas preguntas y desafíos. Antes de cerrar el diario, supo que ahora debía elegir con valentía. La decisión no era si emprender el camino, sino cómo manejaría cada obstáculo. Una pregunta clave lo atravesó repentinamente. ¿Estaría dispuesto a enfrentar la verdad de sí mismo? Con el corazón latiendo con intensidad, supo que debía buscar la respuesta. Había llegado el momento de entrar en un proceso de autoexploración profunda. La búsqueda de su voz auténtica lo esperaba, un viaje que podría revelarle lo que realmente significaba ser un coach. ¿Qué verdades descubrirá en el fondo de su ser? La respuesta pronto sería inevitable. Alejandro se despertó con una sensación de determinación. Después de semanas de introspección y autoexploración, finalmente comprendía que su viaje no se trataba solo de convertirse en un coach, se trataba de descubrir su verdadero yo. La mañana brillaba con una claridad que coincidía con su renovada perspectiva. Cada día se sentía más cerca de la autenticidad y entendía que era su momento de dar pasos concretos. Un nuevo amanecer implicaba un nuevo enfoque. No podía seguir permitiendo que sus dudas lo socavaran. Así que decidió que era hora de actuar y visitar a la universidad. Se inscribió en un curso de desarrollo personal que prometía reforzar no solo sus habilidades como mentor, sino también su capacidad para liderar y apoyar a otros. La idea de estar rodeado de personas que también buscan su voz lo llenó de energía. Este paso no solo marcaría su compromiso con su crecimiento, sino que también afianzarían su meta de ayudar a los demás. Durante las primeras clases, Alejandro experimentó una transformación palpable. Aprendió sobre la importancia de la escucha activa, la empatía y la conexión genuina. Descubrir que estos ingredientes eran esenciales para el coaching lo motivó aún más. Sin embargo, lo más revelador fue su capacidad de compartir, no solo sus conocimientos, sino también sus propios desafíos. Habló sin reservas sobre sus miedos y logros. Cada vez que lo hacía, se sentía más ligero, como si despojándose de la carga que había llevado por tanto tiempo. Sus compañeros respondieron positivamente, sus relatos resonaban y al conectar con ellos, Alejandro se dio cuenta de que todos compartían experiencias similares. Luego de unas semanas de trabajo duro, llegó el momento del primer ejercicio práctico en parejas. Tendrían que hacer de coach y coachee, y Alejandro sintió una floración de ansiedad. Sin embargo, a medida que comenzó la sesión, algo dentro de él se encendió. Se dio cuenta de que había llegado el momento de aplicar todo lo que había aprendido. Escuchó atentamente a su compañero, facilitando la conversación y guiándolo con insights. La forma en que su compañero se sentía escuchado y validado impulsó a Alejandro a una nueva comprensión. Ese era su propósito: ser un catalizador en el proceso de otros. Al finalizar la actividad, su compañero le agradeció con sinceridad, y el brillo en sus ojos expresó una transformación interna similar a la que él había experimentado. Al regresar a casa, Alejandro sintió un orgullo genuino al mirarse al espejo. No solo había guiado a alguien, sino que se había reafirmado a sí mismo. Las inseguridades que antes dominaban su mente comenzaron a disiparse como el agua evaporándose bajo el sol. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando recibió una invitación para dar una charla sobre su experiencia en el seminario. El evento era en su propia universidad. La idea de hablar frente a una multitud lo hizo vacilar, pero al mismo tiempo, el nervio se transformó en emoción. Esta vez no era solo sobre él, se trataba de inspirar a otros. Tenía que compartir cómo había aventurado en las oscuras aguas del autodescubrimiento y cómo encontraron su voz. La noche antes de la presentación, Alejandro se sentó con su diario. Fue un ritual que había abrazado en este camino. Escribió sobre su viaje, las lecciones que había aprendido y cómo cada paso, por pequeño que fuera, lo había llevado a este momento. Al cerrar el diario, sintió que había descifrado una parte fundamental de su identidad. Desde su encuentro con sus propios temores, además de haber llegado a comprender su propósito, había encontrado la paz. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. Cuando llegó su turno, sintió un torrente de nervios, pero también un fuego ardiente dentro de él. Al mirar a la audiencia, se acordó de todas las veces que había dudado de sí mismo. Pero esta vez tenía algo que compartir que trascendía su inseguridad.
Se acercó al micrófono y con voz clara comenzó a hablar. Habló sobre la importancia de la vulnerabilidad, de abrazar el miedo y dar pasos hacia adelante a pesar de él. Compartió su viaje desde un rincón oscuro hacia la búsqueda de su voz, sus aprendizajes en el camino y cómo la autenticidad puede abrir puertas. A medida que articulaba sus experiencias, el apoyo y la conexión emanaban de la audiencia, y sintió que lo que decía resonaba en ellos. Era un momento de pura realización. Al terminar, los aplausos retumbaban en sus oídos, pero más allá de la aprobación, fue el sentimiento de haber compartido su verdad lo que lo llenó de satisfacción. Había conquistado su temor al rechazo y, al mismo tiempo, ofrecido un resquicio de esperanza a otros. Todo lo que anhelaba, ser visto, escuchado y validar su propia existencia, comenzaba a ser una realidad palpable. Al salir del auditorio, encontró a su madre esperándolo, sonriente y orgullosa. El peso de las expectativas anteriores comenzó a desvanecerse. En ese momento, comprendió que la verdadera victoria fue la transformación interna. Había aprendido a equilibrar su deseo de ayudar a los demás con su necesidad personal. Estaba listo para guiar a otros, pero no sin antes haber enfrentado sus propios retos. La vida de Alejandro dio un giro significativo y, más que cualquier otra cosa, había alcanzado la confianza sólida en sí mismo, una competencia reconocida por su entorno y una nueva posición establecida en su camino profesional. Ya no había dudas. Era su momento de seguir adelante, no solo como un coach en formación, sino como un individuo completo, listo para enfrentar cualquier desafío. La búsqueda de su verdad había comenzado y ahora sabía que el futuro prometía mucho más. Finalmente, su historia no era solo sobre alcanzar una meta, sino sobre la realización personal que había logrado y la transformación que ahora podía compartir con el mundo. No esperen ni un segundo más para incorporarse a esta travesía de crecimiento personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que les ayudarán a encontrar su propio camino. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y demostrar que estas historias impactan. Comenten sus reacciones y teorías sobre la evolución de Alejandro y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Ustedes son parte de esta comunidad que busca la superación personal.